Entonces, como ya les había dicho, les voy a dar una explicación de lo que serían los vectores unitarios. I, J cuando están en 2 dimensiones, I, J y K cuando están en 3 dimensiones. Entonces, se le llama vectores unitarios, o también se dicen que es la base canónica precisamente de algún vector. Entonces, va a ser IJ en el plano, en 2D o en R2, así se le llama. Y J y K en el espacio, en 3D o en R3. La manera de representarlos gráficamente son estos, como están aquí en 2 dimensiones y como están acá en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué magnitud tiene este vector unitario? Un 1, por eso se le llama unitario. Entonces no afecta en realidad ahí el resultado de las componentes del vector. La base de este vector unitario sería para I, o sea, para el eje X, deben de ser perpendiculares en el espacio bidimensional. Entonces sería 1,0. ¿Por qué? Porque sería 1 para el eje X y obviamente 0 en el eje Y. Y para el eje Y sería 0 en el eje X y 1 en el eje Y. En el espacio tridimensional o R3 sería nada más agregar la Z, en este caso, que sería X, Y, Z, y la base canónica de esos vectores unitarios sería I, C1, 0, 0, para J, 0, 1 y 0, y para K igual a 0, 0 y 1. ¿Qué representan estos vectores unitarios? Miren, aquí tenemos un ejemplo de lo que en realidad representarían. Tenemos, por decir, un vector expresado en su forma de componentes. La forma de componentes es tener ahí un par ordenado, o sea, un par que sería X y Y. Cuando a ese vector en forma de componentes lo podemos representar de esta manera, que sería 2,0 más 0,4, igual a ¿quién? A 2 más 0 más 0 más 0 más 4, porque la suma de vectores que vamos a ver más adelante se realiza así, componente a componente. Entonces, cuando un vector lo podemos representar de esta manera, entonces se dice que está en términos de sus vectores unitarios. ¿Por qué? Porque al realizar ahí la suma, en realidad nos vuelve a quedar 2,4 en este caso, lo que quiere decir que este 2 está en términos de un vector unitario y que este 4 también. Expresado ya un poquito más de otra manera, sería como esto que tenemos aquí, que sería la multiplicación, en este caso de la componente en X, que la cambié, por cierto, que va a ser aquí 2, y aquí va a ser 4, perdón. Entonces, que la componente en X está multiplicando al 1,0 y la componente en Y está multiplicando al 0,1, que en este caso sería la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, ¿cuándo podemos representar ese tipo de operaciones y no alteramos ahí nuestro vector? Quiere decir que estamos haciendo las multiplicaciones en términos de sus componentes, de sus vectores unitarios. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y también lo podemos representar de esta manera, que sería en este caso, puede ser cualquier variable, u, v igual a u, que va a multiplicar a la magnitud del vector, que es 1,0, más v, que va a multiplicar también a la magnitud del vector en j, que sería en este caso 0,1. Así pues, dice ahí la notita que podemos expresar cualquier vector en términos de sus vectores unitarios, ya sea en R3, en R2 o en R3. Entonces sería solamente aquí aumentar lo que sería la K y obviamente la Z, perdón, y con su vector unitario K. Entonces eso es todo. ¿Y cómo se representan los vectores en términos de sus vectores unitarios? De esta manera. Por ejemplo, si está en el espacio bidimensional, y tenemos este vector en términos de sus componentes, porque podemos representar los vectores en diferente tipo de términos. Aquí está en términos de sus componentes. ¿Cómo se puede representar? De esta manera. 2, menos 1 es igual a 2i menos j. Y si está en 3 dimensiones, 3,4,8 es igual a 3i más 4j más 8k. En términos precisamente de sus vectores unitarios. Y obviamente, sin olvidar que esos vectores van así con un gorrito ahí arribita. Entonces esta es la manera de representar los vectores en términos de sus vectores unitarios.